Bien, en este video voy a explicar dos clases preconstruidas de Java para almacenar listas. Se llama linked list y array list. Vamos a ver cuáles son sus diferencias. Vamos a ver cómo recorrer una lista que está almacenada. Y ya, eso es todo. Primero, entonces, hay dos clases en Java. Una de ellas se denomina linked list y la otra se denomina array list. Las dos sirven para exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La clase linked list, una lista la almacena en memoria dinámica, ya les voy a explicar qué es eso de memoria dinámica, y la array list las guarda en un vector. Entonces, una lista es algo como esto, ¿sí? Tiene una variable cabeza, en este caso head, que apunta al primer nodo de la lista, y cada nodo, si ustedes ven acá, se denomina, cada nodo tiene unos datos que están aquí y tiene también un apuntador al siguiente nodo de la lista. Esto es la estructura lista. Java tiene dos listas que se llaman, dos clases para trabajar con lista, una se llama linked list y la otra se llama array list. ¿Cuál es la diferencia? Linked list almacena en memoria dinámica, array list en vector, y el array list es más eficiente cuando yo voy a hacer búsquedas sobre el vector, mientras que el linked list es más eficiente cuando yo voy a insertar. Entonces yo como programador, ¿qué hago? Cuando mi aplicación va a hacer más que todo inserciones y retiros, utilizo la clase linked list. Si lo que más voy a hacer es buscar elementos en la lista, entonces utilizo el array list. Entonces vamos a trabajar. En un video anterior vimos cómo crear una clase estudiante. Esta clase estudiante, aquí tengo, estos son los atributos que tienen nombre, parcial, seguimiento, examen final. Estos son unas constantes que se utilizan para calcular la definitiva. Si quieren ver más explicación de cómo hicimos estas, pueden ver un video previo, ¿sí? Este es el constructor. El constructor tiene el mismo nombre de la clase, ¿ok? Y recibe los atributos de la clase y se los asigna a las variables de la clase utilizando la palabra reservada this. La palabra reservada this es para hacer referencia a las variables de clase, a estas que están acá. Y diferenciar, por ejemplo, this.nombre hace referencia a este nombre, mientras que nombre solo hace referencia al parámetro que se le pasa en el constructor. Tenemos getNombre, setNombre, los getters y los setters, y finalmente tenemos la clase toString que muestra la representación en cadena de un objeto. ¿Qué hacemos en la clase main? Creamos dos objetos. Uno es el objeto Bill Gates y en el constructor le pasamos 4.0, 4.5 y 3.8. Aquí tengo el estudiante Isaac Newton, creo new estudiante Isaac Newton, le paso los siguientes parámetros. Aquí los siguientes parámetros al constructor. Aquí imprimo Bill Gates, aquí imprimo Isaac Newton. Aquí estoy mostrando cómo se utiliza un getter, get parcial, y aquí dice el parcial de Bill Gates es Bill Gates get parcial. A Isaac Newton.c examen final, aquí estoy usando un setter y aquí lo estoy imprimiendo. Print line Isaac Newton toString, entonces lo imprime. Cuando yo lo pongo a correr, bien, es esto lo que hace. Imprime, aquí yo tengo con el getter obtengo la nota, el parcial, y aquí imprimo Isaac Newton, ¿sí? Donde cambié el examen final de Isaac Newton con un setter, ¿ok? Bien, vamos a trabajar una lista. Para trabajar la lista, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a crear otro nuevo objeto acá. Ese nuevo objeto lo voy a llamar Isaac Newton, ¿sí o no? Y no puede ser Isaac Newton, tiene que ser diferente. Lo voy a llamar nada más que Elon Musk, ¿cierto? Entonces el nombre va a ser Elon Musk, y como Elon Musk últimamente se ha portado mal en internet, por allá no sé si ustedes vieron una entrevista donde estaba tomando whisky, fumando marihuana. Entonces, como está portando mal, le colocamos 1.0 en todas las notas al amigo Elon Musk, que está acá, ¿ok? Ahora, ¿cómo creo yo la lista? La lista la puedo crear de la siguiente forma. Yo escribo aquí list y entre corchetes angulares escribo el tipo de dato que va a almacenar la lista. La lista va a guardar ¿qué?
estudiante, ¿ok? Y entonces en estudiante escribo acá, lista ¿qué? Lista estudiante. Lista estudiante igual new linked list, ¿ok? Y abro acá, muy bien, punto y coma, véalo ahí. El NetBeans me pregunta que si importo la clase linked list, le digo que sí. Luego me pregunta que si Java.util.list, le digo que sí y me la agregó. ¿Cómo voy a agregar yo estos objetos? ¿Cómo los voy a agregar yo? Entonces, una vez que creo el objeto lista estudiante, lo voy a escribir acá. Entonces escribo lista estudiante y escribo punto y les agrego que add, ¿ok? Y dentro, aquí me agregó Elon Musk, ok, no problema. Voy a agregar Elon Musk, pero voy a agregar también los otros estudiantes. Entonces escribo aquí control C, escribo aquí control V y aquí otro control V. Los voy a agregar en el mismo orden que estaba. Entonces primero voy a Bill Gates y luego a Isaac Newton. Entonces escribo acá Bill Gates, luego escribo acá Isaac Newton, ¿ok? Muy bien, entonces le escribo aquí al Shift F. Ahora, ¿cómo voy a mostrar yo la lista? Entonces voy a escribir aquí sort y escribo la lista de estudiantes es, y voy a hacer un for. Para hacer el for escribo for, control space y él me muestra todos los snippets. Esto se llama un snippet, un pedacito de código. ¿Qué puedo yo hacer? Hay varios. Voy a probar este for que es especial para listas, mírenlo ahí, for. ¿Qué hace? Recibe un objeto, este se utiliza para iterar sobre una lista. Entonces le voy a dar clic acá, lo escojo y él inmediatamente se da cuenta y me crea un objeto estudiante y de la clase estudiante y va a iterar sobre la lista estudiante. ¿Qué va a hacer? Va a imprimir, entonces voy a escribir acá South, ¿dónde está? Le escribo control space, luego viene este de acá y voy a escribir estudiante, ¿ok? Estudiante. Entonces, ya me quedó grabado, ahora voy a imprimirlo. ¿Cómo lo voy a imprimir? Lo pongo acá y me quedó entonces Bill Gates, parcial seguimiento y la lista de estudiantes, véala acá, me quedó. Véala acá. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a coger y voy a hacer otro for, otra manera de hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a coger este system.out.println, voy a mostrar que hay otro for para hacerlo. Entonces escribo acá control V y escribo la lista de estudiantes. Otra vez, mire aquí, escribo otra vez es, y ahora voy a usar este otro for. ¿Cuál es este otro for? Véalo acá. Hay varios. Por ejemplo, este que me devuelve, véalo aquí, este me devuelve una variable índice se inicializa en 0, luego se hace mientras el índice sea menor que el tamaño de la lista, size, y luego se incrementa con índice más, con el índice más. Entonces lo voy a escoger ese, le doy clic, de nuevo él me ayuda, el NetBeans me ayuda, for in i igual a 0 y menor que lista estudiante.size. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mire, voy a ponerla a imprimir. Voy a poner a imprimir aquí, voy a escribir south, tab, y voy a poner que me imprima la lista de estudiantes get i, me retorna, le doy control X para copiar, y me copia el pedacito que estaba ahí. Control V, ¿ok? Luego viene acá en este, le quedan acá, y al Shift F, voy a salvar, lo voy a poner a correr, este me retorna al estudiante y aquí me quedó, véalo acá, la lista de estudiantes que fue el primero que habíamos hecho, muy bien, y luego la lista de estudiantes otra vez, vuelve y me la muestra, la que estaba ahí, ok, la lista de estudiantes otra vez que estaba ahí. Bien, para ilustrarles de que las dos listas hacen exactamente lo mismo, voy a renombrar esta que está acá, le voy a comentariar, le voy a escribir aquí comentario, y ya voy a crear otra lista, pero voy a utilizar el array list, control C, el array list. Entonces escribo aquí control V,
Alt Shift F. Entonces aquí en vez de linked list voy a escribirle array list. Entonces escribo acá mayúscula array list, ¿ok? Ahora voy a importar esa clase, import java util java array list. Ya la corrí, lo pongo a correr de nuevo y el programa me está funcionando, véalo ahí. Me está funcionando con el array list, que era el que yo tenía. Muy bien. Eso es. Para resumir este video, ¿qué hemos visto? Hemos visto que hay la clase, vimos cómo utilizar la clase linked list y array list en Java. Vimos que hay una diferencia, que el array list almacena la lista en un vector y que el linked list la almacena en memoria dinámica. Que yo utilizo el linked list cuando voy a hacer principalmente inserciones y retiros, porque es más eficiente en ese caso, y utilizo el array list cuando voy a hacer principalmente búsquedas. En el array list, cuando yo hago en el array list, yo puedo, ¿por qué es eficiente cuando hago búsquedas? Porque los vectores son de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir de acceso aleatorio? Que yo puedo escribir, por ejemplo, el nombre del vector y entre corchetes yo puedo acceder a un elemento de él directamente. En una lista dinámica, para poder acceder a un elemento tengo que pasar por todos los anteriores. Por acá, para recorrer una lista, empleamos esto que se llama este for que estaba ahí. Muy bien, aquí yo tengo una regla de oro. Si encuentras una clase preconstruida en las librerías de Java, mejor use esta que construir su propia. ¿Por qué? Porque ¿para qué inventar la rueda? No tiene sentido. ¿Para qué inventar otra vez la rueda? Hay unos programadores muy diligentes, muy inteligentes en Oracle que le hacen mantenimiento a todas estas librerías de Java y estas librerías han sido probadas por millones de programadores en el mundo. Entonces coja, es más eficiente. Pues si hay una librería que ya existe, cójala y hágala para su propósito. Yo como programador lo que creo son las cosas que no, la funcionalidad que no existe en librerías preexistentes en Java. Muy bien, en cuanto al código, teníamos la clase estudiante que ya la habíamos en un video previo. Declaramos los atributos, el constructor y los getters y los setters. Y en la clase main, simplemente para ejemplificar, para mostrar cómo se utiliza una lista, creamos primero los objetos, luego creamos la lista acá y los agregamos a la lista, ¿cierto? ¿Dónde los agregamos? Con el método add, Bill Gates, ¿cierto? Elon Musk. Y luego vimos dos fores, que no utiliza un índice, sino que instancia un objeto y ese objeto se inicializa en el primer objeto de la lista y en cada iteración se va incrementando hasta que alcanza el final de la lista. Y tenemos este otro que utiliza un for con un índice, una variable i, y preguntamos si no hemos todavía el índice no es igual al tamaño de la lista, voy con i más y luego lo voy mostrando. En siguientes videos vamos a ver cómo implementar la aplicación que estamos construyendo.